En el fútbol europeo, descender o perder la categoría es algo que se sufre, pero que no representa la muerte de nadie. Muchos grandes lo han padecido durante más de un siglo, como el Manchester United, 5 veces, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Olympique de Marsella, entre otros. Incluso, varios grandes como el Milan y la Juventus de Italia, así como el Rangers de Escocia, sufrieron descensos administrativos y nadie se volvió loco, barajaron y dieron de nuevo. Sin embargo, el descenso en Sudamérica durante casi toda la historia, pero mucho más en las últimas 2 o 3 décadas, es visto como la muerte deportiva y la caída a los infiernos. Lejos de avalar ese extremismo desmesurado, vamos a repasar cuáles fueron los clubes grandes del continente que descendieron y cuáles fueron las razones para que aquello sucediera. Alianza Lima, Perú. Grande, popular y ganador, descendió por única vez en 1938 después de haber terminado penúltimo con 14 puntos en 8 partidos y de perder la definición por el segundo descenso, el otro que bajó fue el Progresista, ante el Mariscal Sucre, que sumó las mismas unidades. Fue 2-0 el 27 de noviembre y se consumó la sorpresa, ya que hasta ahí era el máximo ganador de la Liga Peruana con 7 títulos, el último obtenido en 1933, con grandes equipos y jugadores a través de su historia. Sin embargo, la falta de recambio futbolístico le pasó factura. Jugó en la B en 1939 y ya en 1940 estaba de vuelta en primera. Universidad Católica, Chile. La Católica, fundada en 1937, ganó su primera liga en 1949 y en los primeros años de la década del 50 formó un gran equipo. Realizó una gira por Europa en la que llegó a ganar al Bayern Múnich y salió campeón por segunda vez en 1954. Apenas un año después pasó del cielo al infierno, terminó último en su liga y descendió. Volvió en 1956, pero fue una sorpresa para todos. Ganando la Liga 1961 y 1966 y llegando a las instancias semifinales del Libertadores en 1962, 1966 y 1969, se mantuvo en primera hasta 1973, donde una grave crisis económica le privó de sus mejores hombres y volvió a segunda tras terminar último. Recién retornó a primera, ganando la B en 1975. Universidad de Chile. Otro sorpresivo caso fue el de la otra universidad, pero aún más grave. El 7 veces campeón de liga, con una década del 60 soñada, con un equipo espectacular llamado Ballet Azul, siendo también la base de la selección de Chile, que fue tercera en el Mundial de su país en 1962, y alcanzando las semifinales de la Libertadores de 1970, finalizó penúltimo en la liga de 1988 y se fue a segunda. Aquello respondió a que en los años 80 sufrió una fuerte crisis institucional y económica que le hizo perder poderío a su equipo. En 1990 retornó a Primera División. Bolívar, Bolivia. En 1964, y siendo uno de los más ganadores de ligas de su país junto al Jorge Wilstermann y The Strongest, finalizó último en el campeonato con apenas 7 puntos en 14 partidos. El recientemente ascendido Universitario de La Paz le dio el golpe de gracia venciéndolo 2-1 el 29 de diciembre de aquel año. Para colmo, The Strongest fue el campeón. En 1965 se montó la campaña denominada Operación Retorno y el club celeste regresó a primera, de donde nunca más se fue. Emelec, Ecuador. Este caso es similar al de la Católica de Chile, que un año fue campeón y el siguiente descendió. Ganó el título en 1979 y sumaba 5 ligas, las mismas que Barcelona y el Nacional, sus mayores adversarios. Sin embargo, en 1980 todo fue un caos. El club vendió a jugadores importantes que habían logrado el título, no se los repuso de forma adecuada, el mal rendimiento deportivo fue generalizado, se cambió un técnico y hasta hubo problemas institucionales, dirigenciales y de índole administrativo que condicionaron aquella campaña. Una derrota ante el Nacional los hizo perder la categoría, a la que volvieron un año después. El Nacional, Ecuador. Idéntico caso al anterior, pero aún más dramático. El Nacional era el tricampeón de liga vigente, 76, 77, 78, y había ganado otra en 1973, récord en su país, y descendió en 1979, tras ser penúltimo. Fue la Liga de Quito, que aún no era el grande que es hoy, el que lo envió a la B el 18 de julio de 1979, venciéndolo 2-0. Volvió al año siguiente. Lo curioso es que retornó como si nada hubiera pasado, siendo campeón de liga en 1982, 83, 84, repitiendo la hazaña del tricampeonato, y 1986. Pero todo no quedó ahí. Volvió a descender en 2020, siendo último con apenas 26 unidades. Subió después de 2 años. Ah, y un detalle curioso.
En 2018 ya había descendido, pero una reestructuración del campeonato le garantizó su lugar en la Serie A cuando debió haber bajado aquel año también. América de Cali, Colombia. En los años 80 perdió de forma apretada 3 finales de Copa Libertadores y en 1996 una cuarta. Hasta 2008 sumaba 13 ligas, siendo el máximo vencedor junto a Millonarios, y había obtenido la Copa Merconorte en 1999. Era un símbolo colombiano, pero la desgracia llamó a su puerta en 2011, cuando una mala campaña lo llevó a la promoción ante el Patriotas Boyacá, que dramáticamente lo derrotó por penales, mandándolo a la B. Es el único grande en haber descendido en Colombia, lo que agrava aún más su situación. Lo peor es que demoró 5 años en volver a primera. Los brasileños. En vez de decir qué clubes brasileños grandes descendieron, mejor digamos aquellos que no lo hicieron. San Pablo, Flamengo y Santos. El resto, en mayor o menor medida, perdieron la categoría, empezando por Vasco da Gama, con 4 rebaixamentos, Botafogo y Gremio con 3, Fluminense y Palmeiras con 2, y Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians e Inter con 1. Los argentinos. Historia conocida por todos nosotros. San Lorenzo fue el primero en 1981 tras finalizar penúltimo en la tabla de posiciones por delante del otro descendido, Colón de Santa Fe. La caída final fue el 15 de agosto, cuando el Ciclón perdió 1-0 con Argentinos en Cancha de Ferro, partido en el que hasta tuvo un penal a favor atajado por el arquero Ayes. Con un empate, los dirigidos por Toto Lorenzo hubiesen permanecido en la A. Ya en la B, y con recaudaciones récords que superaron en segunda a todos los equipos de primera, arrasó y volvió enseguida a la máxima categoría del fútbol argentino. 2 años después, el que cayó fue Racing, siendo el 18 de diciembre de 1983 el día señalado. Cayó 4-3 ante Racing de Córdoba, terminando todo en escándalo. Pero la mano venía mal para la academia desde una década atrás. Pobres campañas, y en 1976 había quedado al borde del abismo, pero se salvó, lo mismo que en 1977. Parecía cuestión de tiempo porque la realidad deportiva estaba atada a una profunda crisis económica. Tras el descenso en 1983, que se dio por promedios, que empezaron a funcionar desde ese año, hubo que esperar 2 años hasta la vuelta en 1985. En 1986 cayó Huracán, también por el promedio. Las crisis económicas que derivaban en futbolísticas arrasaron con Huracán, que descendía por primera vez en 72 años. Fue penúltimo en los promedios, jugó un octogonal reclasificatorio y en el duelo final cayó por penales ante Italiano, lo que lo mandó a la B. Los 2 últimos son más conocidos. Independiente el 2013, tras campañas lamentables, situación económica agobiante, inhibiciones, crisis institucional y nefastas dirigencias, no tuvo otro camino que el descenso, que se produjo finalmente con una caída de local ante San Lorenzo. Regresaría un año después. El de River en 2011, en la promoción ante Belgrano y de local, fue otro caso de alto impacto, pero que se veía venir. Tras finalizar último en la Apertura 2008, siguió en una senda de pobre rendimiento deportivo, de planteles sin jerarquía, de problemas económicos y, bajo la presidencia de Daniel Passarella, no pudo evitar caer en los promedios y perder con Belgrano. Volvió al año siguiente. Peñarol, Uruguay. El último caso que trataremos es especial y, en todo caso, no podría catalogarse como descenso deportivo, sino como uno del tipo administrativo, tan común en Europa por asuntos económicos o de arreglo de partidos. Sin embargo, tampoco es el caso. En 1922, Peñarol y Central desobedecieron las directivas de la Asociación Uruguaya de Fútbol que impedían a los clubes de su órbita disputar partidos ante clubes de la entidad disidente del fútbol argentino, la Asociación Amateurs de Fútbol. La AUF estaba vinculada de forma oficial con la Asociación Argentina de Fútbol. Los clubes uruguayos desobedecieron las órdenes y jugaron amistosamente ante Racing Independiente. En general, Peñarol y Central tenían fuertes vínculos con los clubes del órgano disidente argentino, que hasta los alentaron a su rebelión. Por ello, fueron desafiliados de la AUF y rápidamente crearían una organización disidente, la Federación Uruguaya de Fútbol, que viviría apenas 3 años. Esto desencadenó en el denominado cisma del fútbol uruguayo. Esto llevó a que ambos clubes, al ser desafiliados, descendieran, entre comillas, de la primera división. Es decir, en 1923, Bellavista y Fénix, que venían de la B, ocuparon sus lugares, sin la salida de los 2 últimos de 1922, Charlie y Dublín. En resumen, subieron Charlie y Dublín y bajaron, entre comillas, Peñarol y Central. Al ser técnicamente desafiliados, desaparecieron de la órbita de la AUF y, por supuesto, perdieron su categoría de equipos de primera, así como su lugar en la primera división del fútbol uruguayo. Se le puede llamar un descenso administrativo,
o, de modo más suave, una pérdida de categoría por desafiliación.